de manera ininterrumpida desde el año 2006 y fue incorporada al programa oficial de Fiestas Patrias mediante un decreto supremo en el 2010. Durante la actividad escuchamos también y vemos al coro de parte de esta iglesia que está presente en el estrado principal. También la jefa de Estado está acompañada del presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde, además de las autoridades principales del país y otros ministros de Estado. Escuchemos. Dicha ceremonia congrega a las más altas autoridades políticas, así como a la presencia del presidente de la República como parte de las actividades por Fiestas Patrias, que a través del Decreto Supremo número 079-2010 PCM se incluyó dentro de las actividades oficiales del señor presidente de la República por Fiestas Patrias, hice concurrencia a la ceremonia de acción de gracias por el Perú el día 30 de julio de cada año. Esta ceremonia, distinguida concurrencia, es más que un evento. Es un momento en el cual rendimos honor y honra a nuestro amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, y honramos también a nuestras autoridades y le pedimos todos juntos, como familia en Cristo que somos, que les dé sabiduría y que dirija cada una de sus decisiones conforme su santa y sagrada voluntad por el bien de todo nuestro país. Pedimos al pastor Carlos Salcedo que nos dé las palabras de bienvenida a esta ceremonia por acción de gracias del Perú. Pastor Salcedo. Muy buenos días con todos. Señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, señores vicepresidentes de la República, señores senadores y diputados, señoras y señores ministros de Estado, miembros del cuerpo diplomático y señor embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, hermanos y hermanas todas, para incluir autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Es un privilegio para la Iglesia cristiana darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y teniendo en consideración que la Escritura dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Altísimo y Omnipotente. Por esta razón, en esta 21 ceremonia de acción de gracias a Dios por el Perú, nos encontramos reunidos reconociendo la majestad del Altísimo, a quien debemos pedir su cobertura y su protección, y muy especialmente en este tiempo en el nombramiento de nuevas autoridades. No es verdad que necesitamos la cobertura del Altísimo. Tenemos en proceso un fenómeno denominado el Niño Costero. Además, se dice que un sismo de gran magnitud se cierne sobre nuestra patria. Necesitamos entonces la cobertura del Altísimo, no solamente por esa razón, sino porque también vivimos un estado de inseguridad al cual se necesita mucha inteligencia y mucha sabiduría. Por consiguiente, mis queridos hermanos, también el país tiene una ola de corrupción que combatir, y todo esto tiene que ser presentado en oración delante de nuestro Dios, rogándole a Él que pueda guiar pues a nuestras autoridades. Ese es el motivo de nuestra reunión en este lugar, a la cual se les ha invitado a todos y cada uno de ustedes para poder participar. Nosotros creemos que Jesucristo es la solución. Jesucristo es el centro de toda fuente de sabiduría
y de protección. Terminaré diciendo que la Escritura también dice en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová y si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Queridos hermanos, les ruego pues a todos los que hemos citado que es el momento de continuar con este programa, y por lo cual le decimos nuevamente con alegría y profundidad de corazón, bienvenidos sean todos. Agradecemos las palabras de bienvenida del pastor Salcedo y puestos en pie vamos a pedir la presencia del pastor Cristian Schelge para que nos dirija en oración de apertura. Oremos en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por congregarnos en este lugar y queremos agradecerte por cada persona que está aquí, Señor. Queremos darte a ti la gloria, reconocer tu señorío y por sobre todo, Señor, pedirte que tú nos des sabiduría. Señor, esta mañana especial que recibimos a las autoridades de nuestro país, necesitamos que sea tu palabra que nos oriente, que nos guíe, que nos cuide, que nos dé fuerza, Señor, y que nos traiga esperanza. Por eso, en el nombre de Jesús, ponemos esta ceremonia en tus manos. Amén. Amén. Seguimos puestos en pie y vamos a entonar nuestro himno nacional a cargo del tenor Cristian Martínez. Su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de somos libres, seamos, lo siempre seramos, lo siempre, y ante sus luces, el sol, y faltemos al voto solemne de la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! Puestos en pie, distinguida concurrencia,
Vamos a seguir con nuestra celebración de acción de gracias por Dios y por el Perú, con unos himnos interpretados por el coro bautista, y puestos en pie vamos a alabar a nuestro Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los montes del fuego y de brillar el sol de su cenit. Iglesia, mi corazón porque Él vive, nuestro mañana es seguro. Palmas, todos vamos. Él envió a su Hijo único por amor a nosotros. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es la luz.
a un Dios vivo. Vamos a agradecer al coro bautista, pueden tomar asiento. Seguimos en esta hermosa ceremonia de alabanza a nuestro Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Acción de gracias por nuestro país. Y vamos a llegar al momento de la palabra predicada, la palabra de Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Antonio Herrera con la lectura de la palabra de Dios. Acompáñenme en la lectura bíblica de hoy en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versos 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén, esa es la palabra de Dios. Vamos a pedir ahora al pastor Miguel Bardales, que tiene el mensaje, la palabra predicada. Buenos días, señora presidenta, señores ministros de Estado, senadores y diputados, autoridades civiles y militares, miembros del cuerpo diplomático, representantes de la sociedad civil, pastoras, pastores, hermanos, hermanas, queridos compatriotas. Hace 21 años, la comunidad evangélica en el Perú se reúne para cumplir con dos tareas que nunca deberíamos olvidar: agradecer a Dios por la tierra que nos dio y tomar un momento para pensar en el momento que estamos pasando a la luz de la palabra del Señor. En este año, ese momento es singular, porque el Perú inicia un nuevo gobierno. Y cuando una nación inicia un nuevo periodo, entonces surgen muchas voces. Unos celebran, otros desconfían. Unos esperan resultados inmediatos, otros esperan fracaso antes que el camino comience. Unos miran el futuro con ilusión, otros lo miran con temor. Pero esta mañana, aquí en la casa del Señor, no hemos venido a celebrar una victoria política, tampoco hemos venido a sembrar una sospecha política. Hemos venido para algo más serio, para poner el poder bajo las manos de Dios. Y debemos hacerlo, porque el Perú es un país herido. Votó, pero sigue dividido. Es un país que espera resultados, pero desconfía de sus autoridades. Es un país que anhela seguridad, pero llora a sus muertos. Es un país que quiere obras, pero ha visto por años cómo quedan en abandono y sumidas en la corrupción. Por eso, la pregunta más importante en este día no es quién gobierna el Perú. La pregunta más importante es cómo se debe gobernar el Perú delante de Dios.
Y para responder, permítanme tomar las últimas palabras de David. David fue un hombre que luchó, que venció, que gobernó y que después de un largo periodo de vida, al hacer un balance de su trayectoria, al recordar el sabor dulce de la victoria y la amargura del fracaso, dedicó sus últimas palabras para describir cómo debería ser el gobernante ideal. De acuerdo a la Biblia, el gobernante ideal es el que gobierna a los hombres con justicia. El que gobierna en el temor de Dios será como la luz de la mañana, como la luz del sol en una mañana sin nubes, que hace crecer la hierba después de la lluvia. Miren este pasaje, por favor, porque este pasaje nos plantea tres verdades que debemos comprender. La primera, el poder es delegación de Dios. La segunda, la primera tarea del gobernante es buscar la justicia. Y la tercera, el gobierno se debe ejercer en el temor de Dios. Porque si un gobierno se atreve a cumplir estos tres pasos, entonces el resultado está expresado en clave poética. Será como una luz de la mañana, como una mañana sin sombras en el que la nación comienza a vivir con claridad, seguridad y esperanza. Para lograrlo, para que este sueño se convierta en realidad, necesitamos comprender que el poder es delegación de Dios. Es verdad, los peruanos, después de la que probablemente ha sido una de las más reñidas elecciones en nuestra historia reciente, los peruanos dieron su veredicto. Y por eso, en esta mañana, nuestra presidenta, los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados tienen todo el derecho de celebrar, de sentir gratitud y de sentir legítima satisfacción. Pero hoy, ellos y nosotros debemos recordar la afirmación bíblica, porque la Biblia dice: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este versículo no plantea un determinismo divino. Lo que este versículo dice es que la nación les ha entregado poder, pero ese poder no es un premio. Ese poder es una responsabilidad que debe ser administrada delante de Dios. Esto significa, señora presidenta, que usted llega a este día después de un largo camino de trabajo y de sacrificio. Todos nosotros lo reconocemos. Pero este día no es el final del camino. Es el inicio de una mayordomía. Ahora se convierte en mayordomía porque el poder es delegación de Dios. De la misma manera, señores senadores y diputados, cada uno de ustedes está aquí porque ha recibido el favor del pueblo y nosotros lo reconocemos. Pero delante de Dios, el favor ahora se convierte en mayordomía, porque el poder es delegación de Dios. Los evangélicos creemos que no existe poder humano sin el control de Dios. Esto significa que Él está y estará atento a lo público y a lo privado, a lo que se dice y a lo que se hace. Y mañana, cuando llegue el momento de entregar el poder, será ante Él, ante quien se deba rendir cuentas.
porque como ha quedado claro, el poder es delegación de Dios. Por ello, la prioridad del gobierno debe ser la búsqueda de la justicia. Siempre habrá tareas urgentes, proyectos importantes, metas de crecimiento desafiantes, pero el gobernante ideal debe enfocarse en traer justicia a su pueblo. Sin embargo, necesitamos distinguir entre la justicia de los hombres y la justicia de Dios. La justicia de los hombres se basa en las leyes, en un sistema que siempre tiene que ser reactualizado, reformulado. En cambio, la justicia de Dios se expresa en el idioma del servicio, de la misericordia, de la restauración, de la concordia. Es un hacer. Por eso el profeta escribió: Dios pide hacer justicia, amar la misericordia, humillarse delante de Dios. Miren la expresión hacer justicia, porque en la Biblia equivale a inclinarse hacia el más débil, escuchar la voz de aquellos que no tienen voz, proteger al inocente, castigar al corrupto, frenar al violento, dar soluciones reales a los que han sido postergados. En el caso del Perú, hacer justicia entonces significará impedir que una bala cobre la vida de un inocente. Hacer justicia en el Perú significará que un emprendedor puede abrir su negocio sin temor a ser extorsionado, que las comunidades de la costa, de la sierra, de la selva no reciban promesas, sino obras oportunas, eficientes, terminadas. Entendiéndolo de esta forma, hacer justicia es la condición para la reconciliación nacional. La reconciliación la deseamos todos, pero se nos escapa de las manos. La reconciliación se escapa de nuestras manos porque la condición básica es saber dialogar. Y dialogar no significa hablar lo mismo, pensar lo mismo, decir lo mismo. Significa tener respeto los unos a los otros. Y para tener respeto, de acuerdo a la Biblia, hay dos renuncias que se deben hacer. Renunciar a la soberbia, que es el virus del poder, y renunciar a la acusación crónica, que es la semilla del odio y de la discordia. He mencionado dos males que aquejan a nuestro país: soberbia y acusación crónica y destructiva. Debo añadir que ambas, no una, las dos, son expresiones de pecado, de maldad y de destrucción. Quienes la practican ofenden a Dios y a los más necesitados. Por ello, en vez de soberbia y acusación crónica, necesitamos un gran diálogo nacional para perdonar el pasado y para construir un futuro digno para todos. Pero perdonar nunca será fácil. Se necesita hacer justicia, amar la misericordia, humillarse delante de Dios. Peruanos,
Perdonarnos es impostergable. Es la condición para crear una atmósfera en la que el trabajo duro de todos los peruanos, la creatividad de nuestra gente puedan recibir como premio el desarrollo, el progreso y una verdadera mejora en la calidad de vida. Hacer justicia es tan prioritario que en la Biblia la grandeza de una nación no se mide por sus proyectos o por sus éxitos económicos. La Biblia dice que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es deshonra a las naciones. La pregunta es, ¿cómo hacer justicia en un país herido y dividido? La respuesta es gobernar bajo el temor de Dios. Gobernar bajo el temor de Dios no es miedo, no es pánico que nos paraliza. Gobernar bajo el temor de Dios es saber que sus ojos miran lo que no mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios mira lo que las cámaras no ven. Pesa lo que las encuestas no valoran. Escucha el clamor que no llega a Palacio de Gobierno, el clamor que no llega al Congreso de la República. Por eso, vivir en el temor de Dios no es un momento de piedad religiosa, es más bien la inspiración para una ética diferente, donde la integridad no es un adorno, sino que se cultiva en cada acto, en cada pensamiento, en cada palabra. Estoy hablando del temor de Dios y algunos no se dan cuenta de que vivir en el temor de Dios es inmensamente práctico, completamente realista. Permítanme presentar algunas posibilidades. Cuando el poder vive bajo el temor de Dios, no comete abusos. Cuando la oposición vive bajo el temor de Dios, no calumnia ni busca el fracaso. Cuando el juez vive bajo el temor de Dios, no vende sentencias. Cuando el policía vive bajo el temor de Dios, no cae en las garras de la delincuencia. Cuando el empresario vive bajo el temor de Dios, no compra favores ni busca ganancias deshonestas. Cuando el ciudadano vive bajo el temor de Dios, no practica la corrupción pequeña. Cuando los padres viven bajo el temor de Dios, forman a sus hijos con el ejemplo. Cuando los pastores vivimos bajo el temor de Dios, nos consagramos a servir al prójimo, a edificar a los santos, a formar comunidades restauradoras. La conclusión es evidente. Necesitamos vivir bajo el temor de Dios. Porque cuando un gobierno actúa bajo el poder de Dios, bajo el temor de Dios, cuando una nación vive bajo el temor de Dios, puede inaugurarse un tiempo parecido a la luz de la mañana, a una mañana sin nubes, en el que la nación comienza a vivir con claridad, seguridad y esperanza. Esta afirmación solo es eco de la hermosa figura que David introduce al final de su ideal de un gobernante. Cuando las palabras de David suenan, será como la luz de la mañana, como una mañana sin nubes que hace crecer la hierba después de la lluvia.
Estas palabras no significan perfección, porque no hay gobierno perfecto. Significan una nueva oportunidad. Y los peruanos, al inicio de este nuevo gobierno, inauguramos una nueva oportunidad que todos queremos ver cumplida. Después de un largo periodo de confusión, de inestabilidad, de corrupción, los peruanos nos hemos dado una oportunidad para vivir con transparencia, con seguridad y con esperanza. Pero un nuevo gobierno, por su propia condición humana, jamás estará libre de errores, de dificultades, de tentaciones. Pero si este nuevo gobierno actúa con transparencia, justicia, humildad y temor de Dios, las sombras comenzarán a disiparse. Los peruanos sabemos qué significa vivir en sombras y en oscuridad. Los peruanos queremos vivir en la claridad que proyecta la transparencia, la seguridad y la esperanza. El Perú no espera un gobierno sin dificultades. El Perú necesita un gobierno sin nubes, sin soberbia, sin abusos, sin revancha, sin mentira, sin desprecio. La pregunta es lógica. ¿Existe un gobierno con estas características? No. Ningún gobierno humano por sí solo puede traer este tiempo de luz sin sombras que anhelamos. Ningún gobierno puede hacerlo. Todo gobernante es limitado. Todo partido político es imperfecto. Todo Congreso comete errores. Todo ciudadano es pecador. Por eso necesitamos algo más profundo, más importante que planes, que obras, que decretos. Necesitamos aprender a vivir bajo el temor de Dios. Permítanme reafirmar esta frase. Necesitamos aprender a vivir bajo el temor de Dios. Solo hay una manera de hacerlo. En el antiguo Israel, cuando un gobernante asumía el poder, el primer pedido que hacía era que los sacerdotes y los levitas le prepararan una copia del libro de Dios. ¿Para qué? La Biblia lo explica. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de este libro, sus preceptos, y no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. El hábito diario de leer la palabra no era un ejercicio de piedad personal, no era un adorno para ampliar su horizonte cultural. En el antiguo Israel, la primera tarea del rey no era dictar leyes o pelear contra los enemigos. La primera tarea del gobernante consistía en escuchar las Escrituras para aprender a temer a Dios. La verdad, hermanos, es evidente. El gobernante, el político, el empresario, el ciudadano de a pie aprende a temer a Dios cuando se somete diariamente a una palabra que está por encima de la palabra de todos. Por eso, dentro de un momento, después de la oración por el Perú, pondremos una Biblia en las manos de la señora presidenta. Pero
pero tengo que aclarar. No es un amuleto, no es un adorno, no es parte del protocolo, es la señal de una verdad grande. Quien gobierna necesita una palabra más alta que su propia voluntad. De todo lo que dice esta palabra, hoy he dejado para el final las palabras de Jesús. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Todo gobierno es temporal. Todo gobernante es siervo de Dios. Todos estamos llamados a ser humildes. Solo Cristo es Señor del cielo y de la tierra. Solo Cristo permanece. Solo Cristo puede guiarnos en esta transición hacia la luz. Por eso, esperamos que Dios nos conceda un gobierno que sirva a los más necesitados. Un Congreso que fiscalice con integridad. Una oposición que vigile sin destruir. Una ciudadanía que cultive la integridad en los pequeños actos de la vida. Y una iglesia que dé testimonio de amor, de misericordia, del poder restaurador del Señor. Que Dios, a través de su palabra, nos enseñe a vivir bajo el temor del Señor. Porque si nos atrevemos a ponerlo en práctica, aunque no seamos perfectos, el Perú, nuestro Perú, podrá comenzar a vivir un tiempo semejante a la luz, a una mañana sin nubes, en el que la hierba brota después de la lluvia fresca. Que toda la gloria sea para Dios. Agradecemos la palabra predicada a cargo del pastor Miguel Bardales. La palabra de Dios es viva, es eficaz, nos reta, nos desafía a seguir creciendo en Cristo. Con su ayuda, con el Espíritu Santo, vamos a poder justamente hacerlo. Y también nosotros, la población, orar por nuestras autoridades para que tengan esa sabiduría que solo Dios la da. Vamos a seguir glorificando a nuestro Señor y vamos ahora a escuchar ahí sentados un himno que nos invita a la reflexión. Vamos a invitar al coro bautista y vamos a escuchar esta reflexión, este himno reflexión, tomando en cuenta cada una de las palabras que se le dirige a Dios Todopoderoso, que conoce nuestros corazones, conoce nuestra voluntad y es el único, el que puede dirigir nuestros caminos y el único que merece la honra y la gloria.
Alianza del Coro Bautista, vamos a ponernos en pie, invitar al pastor Humberto Lai para orar por el Perú. Antes de orar, permíteme dirigir unas breves palabras a la señora presidenta. En su discurso inaugural, usted, sin anestesia ni maquillaje, hizo un diagnóstico crudo de la realidad de nuestro país y del Estado, cuya conducción ha asumido hace apenas 48 horas. Y hace apenas 48 horas juró ante Dios y la patria, y poniendo su mano sobre la Biblia, que iba a dedicar los siguientes 5 años a solucionar o mitigar los grandes problemas de nuestro país y enrumbarlo en la senda del desarrollo con una visión de futuro. Y para eso pidió a Dios 3 cosas. Pedía a Dios 3 cosas. Sabiduría para decidir, fortaleza para perseverar y para jamás olvidar que el poder solo encuentra sentido cuando se ejerce para servir. Pues estamos aquí justamente para apoyarla en estas peticiones. Y no solamente en este culto, sino entendiendo los grandes retos que tiene que enfrentar juntamente con senadores, diputados, ministros de Estado y autoridades en todos los niveles del país. Tienen que enfrentar grandes retos, como ya se ha mencionado en el mensaje. Y usted mismo lo mencionó. Por eso vamos a seguir orando, para que Dios la ayude a ser fiel a los principios de Dios como a la misión que Dios le ha encomendado. Así que con este preámbulo, ahora sí vamos a orar a Dios. Dios Santo y Padre Celestial, venimos a ti en el nombre precioso de Jesús, reconociéndote como el único Dios, digno de toda alabanza, honor y gloria. Con corazones agradecidos por los 205 años de independencia política que estamos celebrando en esta semana. Gracias por habernos hecho nacer en esta hermosa tierra, tan bendecida, con tantas riquezas naturales. Gracias por el regalo de la diversidad cultural que caracteriza a nuestra nación, por su gente, por su calidez, solidaridad, por su espíritu trabajador y por su resiliencia ante la adversidad. Gracias, Dios, por el milagro de la estabilidad económica y monetaria que disfrutamos a pesar de la tremenda inestabilidad política. Gracias por los grandes proyectos, las grandes inversiones que están llegando, que nos auguran un futuro mejor para nuestro pueblo y las futuras generaciones. Gracias, Dios, porque a pesar de tantos errores y pecados como nación, nos has bendecido y nos bendices con tanta bendición. Pero somos conscientes también de que por esos errores y pecados sufrimos tantos problemas, los problemas que están aquejando a nuestro país y a nuestro pueblo. Por eso en esta mañana estamos uniendo nuestros corazones para pedirte en el nombre de Jesús que tú bendigas a todas las autoridades, al Ejecutivo, al Legislativo, a los ministros, a gobernadores, alcaldes, a toda autoridad. Bendícelas, Señor, para que puedan ejercer su responsabilidad con eficiencia, con ese temor de Dios que hemos escuchado. Y queremos rogarte con humildad, pero con fe,
que bendigas a nuestra presidenta Keiko Fujimori. Dale esa sabiduría, Señor, para tomar las decisiones que nuestro país necesita. Dale la fortaleza para perseverar y permanecer fiel a tus principios y a la misión que le has encomendado. Rodéala, Señor, de hombres y mujeres idóneos, temerosos de Dios, que amen a la patria y tengan un verdadero espíritu de servicio a la nación. Dale, Señor, gracia para lograr la reconciliación nacional y la paz social que todos anhelamos. Dale la inteligencia y creatividad para solucionar los grandes problemas que todos conocemos: la inseguridad, la delincuencia, la corrupción, la pobreza, las injusticias de todo tipo. Padre, Dios nuestro, ponemos su vida delante de ti y ponemos el destino de nuestra nación delante de ti, confiando en que la guiarás y guiarás nuestra nación en el sendero, Señor, en la senda del bienestar, del progreso, pero sobre todo una nación que te honre a ti. Y confiamos todo esto, Señor, porque estamos orando con gratitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos decimos amén. 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 Agradecemos al pastor Humberto Lay por dirigirnos en la oración por el Perú. Pedimos la presencia de los pastores Hugo y Juanita Hoyos, quienes son los pastores anfitriones, nos han acogido el día de hoy en esta iglesia Misión Carismática Internacional para la entrega de una Biblia a la señora presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Pueden tomar asiento. Pedimos a la audiencia que se mantenga en su lugar, por favor. Es así como la Biblia ha sido ya entregada a la Presidenta de la República, una Biblia que, como bien señalaba el pastor Bardales, no es un objeto de superstición, sino es de quien habla la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra predicada a Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, de quien se habla en la extensión de la Biblia. Una Biblia que es viva y eficaz, la palabra nunca regresa vacía. Pedimos ahora a la audiencia, por favor, que se mantenga en su lugar e invitamos a los pastores Cristian Schelge y Carlos Salcedo a acompañar a la señora Presidenta de la República en su salida para que pueda continuar con su recargada agenda. Le agradecemos su presencia e invitamos a todos, por favor, a que se mantengan sentados en su sitio. Vamos a finalizar con un himno. Agradecemos la presencia de la Presidenta de la República, quien ha tenido justamente el honor de encabezar esta ceremonia que, como todos los años, se realiza a cargo de CONEP y UNICEF. De esta manera, entonces, concluye la ceremonia de acción de gracias por el Perú, donde participó la Presidenta de la República en estos momentos. Ella se encuentra recibiendo el saludo también de las autoridades, tanto de esta iglesia como acompañada también por los ministros de Estado y altas autoridades del país. Esta ceremonia congrega a todos los representantes de las iglesias cristianas no católicas que representan a más del 25% de la población
peruana y organizada también anualmente por el Concilio Nacional Evangélico del Perú y por la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, que son las organizaciones representativas de las congregaciones cristianas en el país. Por favor, mantenerse en sus asientos. De esta manera, entonces, concluye esta importante ceremonia donde ha participado la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Además, ha contado con la presencia de principales autoridades políticas, edilicias y empresariales del país, estando a cargo también del Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONEP, y la Unión de Iglesias Evangélicas del país. Estos eventos se desarrollan anualmente como parte también de las fiestas patrias en el país. Se ha desarrollado en diferentes templos y locales de las principales confesiones cristianas y evangélicas. Tanto así, en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pueblo Libre y Lince, la Universidad Andina de las Asambleas de Dios del Perú, en la Iglesia Anglicana de Miraflores, Iglesia Camino Verde, el Templo Catedral de Fe de Lima, Centro Evangélico de las Asambleas de Dios del Perú, y el día de hoy esta actividad se ha desarrollado en el distrito de Lince. La presidenta de la República continúa saliendo de esta importante ceremonia, recibiendo también el saludo de todos los que se han dado cita el día de hoy para esta importante actividad, que también forma parte de las actividades de fiestas patrias. En estos momentos tenemos a nuestra compañera Talía, que está en los exteriores de la iglesia, y le vamos a dar la alternativa. Hola, hola, ¿qué? Continuamos entonces con la información aquí en los exteriores de la Iglesia Misión Carismática Internacional. Informarles pues que estamos a la expectativa de la salida de la Presidenta de la República, Keiko Fujimori. Además de que también han llegado pues varias personas que pertenecen acá a la iglesia, devotos, ¿no?, feligreses, quienes están esperando inclusive con un cántico propio de su iglesia para poder recibir aquí a la jefa de Estado, luego de permanecer cerca de una hora aquí en la Iglesia de la Misión Carismática Internacional, ubicada en el distrito de Lince. Asimismo, también entonces todos los equipos de prensa ya están desplegados, así también como un fuerte resguardo policial, quien ya está aquí atentos a todo movimiento que se pueda dar por parte de la mandataria. La mandataria en ese sentido también señalar de que estuvo acompañada por integrantes de su gabinete ministerial. Vimos directamente ingresar en ese sentido al canciller Spa Garcés, también al presidente del Senado, el señor Miguel Torres, también al primer vicepresidente Luis Galarreta, al ministro de Defensa Rafael Belaunde, el ministro de Salud Luis Dyer, el ministro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones Rafael Rey, ministro del Interior César Astudillo, ministro de Trabajo Juan Cheput, además también de la primera vicepresidenta del Senado, la señora Patricia Juárez, el embajador de Estados Unidos también, presidente de la Cámara de Diputados, el señor Oscar Reto, y la jefa del RENIEC, Carmen Velarde. Entonces, atentos a todo el movimiento que se pueda dar aquí en los exteriores de
de la iglesia, que vale señalar, compañeras, esto se da cada año, en realidad cada 29. Sin embargo, pues este año hubo un cambio debido al Consejo de Ministros que se dio el día de ayer. Por ello es de que se postergó para hoy 30 a las 10 de la mañana y la sesión duró aproximadamente 1 hora. Entonces, atentos a todo el movimiento que se viene dando aquí en los exteriores. Tenemos varios grupos ya, varios equipos desplegados aquí en los exteriores de la Iglesia Misión Carismática Internacional. Está el ministro Dyer de Salud. Asimismo, entonces, ya en estos momentos vemos al ministro Dyer, quien ya se encuentra retirando. Vamos a tratar de acercarnos a él. Ministro. Una pista, por favor, una pista. Cuidado. Bueno, claramente el resguardo policial no nos permite acercarnos un tanto, pero ya vimos entonces la salida del ministro Dyer aquí en las afueras de la Iglesia Misión Carismática Internacional. De esa